Seguimos con más noticias aquí en Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con el economista Jorge Garicoche para hablar de este tema que sin duda ha ganado notoriedad la semana pasada y de hecho que siempre es motivo de debate el salario mínimo. ¿Cuáles son los puntos que se tienen en cuenta para el ajuste y finalmente esto que se dio a conocer, de qué manera impactará el mercado local? Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar. Buen día para vos, para toda la teleaudiencia. Un gusto siempre compartir con ustedes. Jorge, en atención a este último ajuste que ya se mencionó y de hecho que, reitero, existe mucha expectativa por lo que pueda significar en el valor nominal, existe lo que nosotros también vamos acompañando, que es el valor del poder adquisitivo de la ciudadanía, muchos hogares que hoy día están dependientes de esto y lo que preocupa, la brecha que no forma parte del sector formal en nuestro país y que también, digamos, se ve afectado por esto. ¿Qué podemos decir, qué análisis sobre esto en atención a lo que significa hoy en nuestro mercado? Bueno, el salario mínimo intenta recuperar un poco eso que mencionabas, el poder adquisitivo. Si uno lo mira descontando la inflación, uno encuentra una línea básicamente recta donde ese salario no ha variado. No es que sube el salario, sino que intenta recuperar ese poder adquisitivo. Y ahí es un poco donde entran las discusiones de si llega a tiempo o no llega a tiempo. Recordemos que anteriormente el salario mínimo se ajustaba con otro mecanismo, ¿verdad? Es ahí donde llegamos a una especie de pacto social consagrado en una ley donde dijimos que el salario mínimo iba a ser ajustado una vez al año en función a cómo variaba el índice de precios del consumidor. En este año eso superó 11%, una cifra récord para los últimos tiempos, y eso es un poco lo que se intenta recuperar. Por supuesto, esa recuperación, como decía, casi nunca alcanza al nivel de los precios porque, bueno, todavía ni se firmó el decreto y ya tenemos cambios en algunos artículos que tienen mucha incidencia, como ser el combustible. Ahora bien, esto nos lleva a una discusión donde los trabajadores dicen, a mí no me alcanza. Eh, de hecho, había un grupo de trabajadores que estaba exigiendo que esto sea elevado en 600.000 guaraníes, mientras que los empresarios salen y dicen, mira, la verdad que la situación me complica muchísimo y apenas puedo llegar a este ajuste de 250.000 y me estás pidiendo 600.000. La cuestión es la siguiente, ¿verdad? Que uno mirando finamente podría decir, bueno, en el fondo probablemente ambos tengan razón. Entonces esa discusión del cuánto nos va a llevar seguramente a, a largas discusiones, pero quizás no nos lleve a un punto de equilibrio. Entonces, más que discutir del cuánto, deberíamos comenzar a discutir el cómo, principalmente teniendo en cuenta que lastimosamente de este ajuste solamente son beneficiarios uno de cada 10 asalariados. Otro 10% podría ser también beneficiario, pero pertenecen a trabajos que están en condiciones de informalidad, es decir, los empleadores no están cumpliendo con el salario mínimo. Entonces, al no entrar dentro de ese circuito formal, al no haber estado ya en ese circuito formal, se vuelve un poco más complejo que estos sean alcanzados por el ajuste que se ha realizado. Por supuesto, uno muchas veces dice, si es que el salario mínimo es ajustado, probablemente también los otros salarios, los trabajadores hagan presión para que esos también sean ajustados. Sin embargo, en un contexto, en una economía estancada, donde hay mucha inflación y esa inflación también afecta a las unidades productivas y a su vez tenemos porque el INE así nos comentó en la última encuesta permanente de hogares, así se revisó, así se vio, es que tenemos desempleo. Entonces tenemos un panorama muy complejo, muy difícil, que termina redundando en un impacto donde probablemente no sean reajustados las demás categorías de salario. Así que solamente, a mi entender, van a ser beneficiados muy pocos.
al ser beneficiados muy pocos, tampoco generaría una espiral inflacionario el salario mínimo. Pero la inflación, por supuesto, como decíamos, viene por otro lado, viene por el lado del combustible, y eso hace otra vez que el poder adquisitivo se vaya desfasando con relación a los niveles del precio. Y decía hace rato Edgar que la cuestión no pasa tanto por ese cuánto, sino por el cómo. Para resolver el cuánto tenemos que resolver el cómo, porque finalmente mejores salarios van a requerir de mejores unidades productivas. Y esas mejores unidades productivas necesitan de apoyo, necesitan que se generen las condiciones y el entorno para generar inversiones, y por sobre todo también se necesita que se reduzca la competencia desleal. Hay empresas que cumplen con sus empleados, que pagan salario mínimo, que pagan más del salario mínimo, que pagan sus impuestos, sin embargo van al mercado y se encuentran en una competencia donde ofrecen el mismo producto que ellos trabajan en unas condiciones totalmente distintas, ¿verdad? Porque no pagan el IPS, porque no pagan los impuestos, no pagan las tasas municipales. Entonces, entre comillas, hay una especie de ahorro para esos productores que finalmente en el mercado se encuentran todos esos productos y hay una competencia totalmente desleal. ¿Qué tiene que ver eso? Que complica muchísimo a una empresa mejorar sus niveles de productividad. Entonces, son cuestiones que deberíamos de tener en cuenta en el cómo. Cuando nos ponemos a hablar de las políticas salariales, no podemos disociar este entorno en el cual compiten muchas empresas paraguayas. Ahora, cuando hablamos del salario mínimo, hablamos de la remuneración bruta, pero a partir de esto sabemos que existen otros componentes que no se tienen en cuenta y más aún cuando hablamos del poder adquisitivo, como bien mencionaba, pero dentro de esto y cuando hablamos de los componentes específicamente, ¿qué se debería tener en cuenta cuando se define finalmente? Porque si hoy desagregamos el salario mínimo, basándonos siempre en el bienestar de la ciudadanía o del ciudadano que hoy día recibe este salario mínimo, nos quedaríamos prácticamente sin un ingreso neto en atención a lo que implica el gasto de educación, salud, alimentación, vestimenta tal vez. En este sentido, digamos, que esto es algo que finalmente lo debería intervenir o al menos los que hoy día forman parte de esta mesa en donde se estudia o se evalúa el salario mínimo, teniendo en cuenta justamente los datos del Banco Central, en lo que hace a la inflación, en los precios de la canasta básica, las encuestas, o se debería de tal vez ya tener en cuenta otros aspectos para que finalmente el salario mínimo se acerque más a la realidad de lo que hoy día cuesta en el mercado un bienestar. Sí, probablemente si hacemos un estudio muy fino de cómo impacta la variación de precios a trabajadores que reciben el salario mínimo, vamos a encontrar seguramente algún tipo de mayor proporción en lo que sea alimento y en lo que sea transporte de lo que ya tiene el promedio general para calcular el índice de precios del consumidor, ¿verdad? Por dar un ejemplo, el 32% de la proporción de gastos promedio de los paraguayos va a alimentación, 14% va a transporte. Probablemente esas dos proporciones son mayores en el gasto promedio de los trabajadores que ganan sueldo. Entonces, de ahí un poco ese reclamo que yo mencionaba, que termina siendo válido, que termina siendo justo, de muchos trabajadores que dicen, mira, está bien, hay un aumento nominal de 250.000, pero probablemente tenga que ser más. Cuando es ahí donde yo insisto mucho en que esa discusión del cuánto va a ser larga, pero probablemente no sea fructífera, porque en realidad tendríamos que atacar el cómo en el sentido de que tenemos un mercado marcado por la informalidad, tenemos un mercado laboral donde todavía muchísimos trabajadores, casi el 40% de asalariados, no llega al salario mínimo, lo cual es una situación crítica, lo cual es una situación preocupante, y donde también ahora el salario mínimo supera al salario promedio. En promedio,
los trabajadores asalariados ganan menos del salario mínimo. Entonces, la discusión del ajuste, de cómo afinar el salario mínimo termina siendo en vano si todavía no resolvemos esos problemas estructurales que están detrás. Y resolver esos problemas estructurales también debe considerar las mejoras de las unidades productivas. Necesitamos tener empresas mucho más resilientes, empresas con capacidad de crecer y que terminen atrayendo empleo formal, empleo no vulnerable con mucha más rapidez. Es ahí un poco donde algunas ideas que giran en torno a esto es apoyar a empresas que son medianas, que son grandes. Por supuesto que las MIPYMES necesitan ayuda, pero muchas empresas que ya tienen 100 empleados, que ya tienen 150 empleados, le podemos dar algún tipo de ayuda y preguntarle cómo haces para que de 100 empleados me pases a 150, de 150 me pases a 200, porque necesitamos urgentemente generar esos empleos, como te decía, que no sean vulnerables, que tengan mayor resiliencia y que eso permita ir alcanzando a toda esa proporción de trabajadores que ni siquiera están llegando al salario mínimo. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por este análisis. Valoramos siempre este tipo de opiniones en atención al contexto en el que nos encontramos en este proceso también bastante difícil, bastante complejo, en donde sabemos se necesitan muchas acciones para la recuperación económica y más aún cuando hablamos de la clase obrera que está justamente atenta a lo que sucede porque finalmente impacta en el bolsillo de las familias paraguayas. Muchísimas gracias, Jorge. Que tenga un buen día. Igualmente, muchas gracias a las órdenes.